Desde hace décadas, el Triángulo de las Bermudas ha sido objeto de especulación y misterio. Muchas personas han tratado de explicar por qué tantos barcos y aviones han desaparecido en esta zona del océano sin dejar rastro. Algunos creen que se trata de una maldición, otros de fenómenos paranormales, pero la verdad es mucho más escalofriante de lo que la mayoría de la gente se imagina. En el año 1952, un avión de pasajeros despegó del aeropuerto de Nueva York con destino a Miami. A bordo había 29 personas, entre ellas una familia completa que se dirigía a pasar unas vacaciones en Florida. Todo parecía ir bien hasta que, sin previo aviso, el avión desapareció de los radares. Las autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva, pero nunca se encontró ningún rastro del avión ni de sus pasajeros. Fue entonces cuando las teorías comenzaron a proliferar. Muchas personas creían que el avión había sido derribado por algún tipo de arma secreta, mientras que otras afirmaban que se había estrellado contra un objeto volador no identificado. Sin embargo, lo que pocos sabían era que aquel avión había sido víctima de una de las más extrañas fuerzas naturales del mundo, la radiación electromagnética. La radiación electromagnética es un fenómeno natural que se produce en ciertas zonas del océano. Es una fuerza que atrae objetos metálicos y que puede interferir con los sistemas de navegación y comunicación de los barcos y aviones que se adentran en ella. La radiación electromagnética es especialmente fuerte en el Triángulo de las Bermudas, lo que lo convierte en un lugar muy peligroso para la navegación. Pero la radiación electromagnética no es la única explicación para las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. En 1969, un barco llamado Witchcraft desapareció sin dejar rastro. El barco había sido diseñado para ser insumergible y se creía que nada podía hundirlo. Sin embargo, la noche en que desapareció, el capitán llamó a la guardia costera para reportar que había chocado con algo y que estaba en peligro. Los equipos de rescate llegaron al lugar en cuestión de minutos, pero el barco había desaparecido por completo. Las autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva, pero no encontraron ningún rastro del barco ni de sus tripulantes. Se creía que el barco había sido víctima de un torbellino que lo había arrastrado hacia el fondo del océano. Pero, una vez más, la verdad era mucho más extraña que la ficción. Resulta que el Witchcraft había sido construido con un material que hacía que fuera extremadamente ligero y resistente. Pero ese mismo material tenía la propiedad de ser invisible para los radares, lo que significa que el barco podría haber sido impactado por otro objeto sin que sus tripulantes se dieran cuenta. Desde entonces, muchas personas han intentado explicar los misterios del Triángulo de las Bermudas. Pero lo cierto es que nadie sabe con certeza qué sucede allí. Algunos creen que se trata de una fuerza sobrenatural, otros que es una zona de actividad extraterrestre y otros aún que se trata de un lugar donde las dimensiones se entrecruzan. Pero lo que es seguro es que el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo. A pesar de todo, muchos barcos y aviones continúan cruzando el Triángulo de las Bermudas cada día. Muchos de ellos lo hacen sin problemas, pero otros no corren tanta suerte. Aunque la radiación electromagnética sigue siendo una de las principales causas de los accidentes en la zona, también hay otros factores que pueden contribuir a las desapariciones. Entre ellos se encuentran las fuertes corrientes marinas,
las tormentas y las condiciones meteorológicas extremas. Pero, ¿qué pasa con aquellos que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas? ¿Dónde van? ¿Qué les sucede? La respuesta sigue siendo un misterio. Algunos creen que aquellos que desaparecen son arrastrados a otra dimensión o a un mundo paralelo, mientras que otros piensan que son secuestrados por seres extraterrestres. Pero la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que el Triángulo de las Bermudas seguirá siendo uno de los mayores misterios del mundo durante muchos años más. Aunque la ciencia ha logrado explicar algunos de los fenómenos que se producen en la zona, todavía queda mucho por descubrir. Tal vez algún día se logre desentrañar los secretos que guarda el Triángulo de las Bermudas, pero hasta entonces, seguirá siendo una de las mayores incógnitas de nuestro planeta.